Hemos acudido a Sevilla, yo creo que en la mejor, o al menos en una de las mejores ocasiones, para compartir conocimientos, para compartir experiencias con profesionales de la hematología a nivel iberoamericano. Estamos ubicados en las instalaciones, en la sede del Palacio de Congresos de Sevilla, y estamos realizando una serie de entrevistas con los ponentes que están interviniendo dentro del programa científico del mismo, del que hablaremos largo y tendido. Se trata, por una parte, del 65 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, el 39 Congreso de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y, como he dicho, que se celebran conjuntamente con el tercer Congreso Iberoamericano de Hematología. Tres citas que se caracterizan por la innovación, por la investigación a gran nivel en estas especialidades. 3 días, como estamos ya siendo testigos de ello, como estamos ya contrastando y estamos ya constatando, 3 días llenos de formación, de ciencia, que nos permiten verificar el reencuentro con grandes especialistas de la hematología, evidentemente, de la hemoterapia y de la hemostasia, en este marco incomparable como es la ciudad de Sevilla, capital de Andalucía, y que nos acoge con ese entorno amable y, por supuesto, lleno yo creo que de esperanza en el futuro, porque ahora hablaremos con el doctor José Antonio Pérez Simón, esperanza en el futuro precisamente en base a lo que puede proyectarse a partir de este congreso. Doctor José Antonio Pérez Simón, muy amable, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por vuestro interés. Bueno, el doctor José Antonio Pérez Simón es jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla. Es también vicedirector del Instituto de Biomedicina de esta misma ciudad, además de presidente del comité organizador de este congreso. Bueno, yo creo, doctor Pérez Simón, visto así desde fuera, que el papel de presidente de un congreso de este nivel tiene que ser bastante complejo, ¿no? Bueno, es complejo, pero sobre todo diría que es un privilegio. Claro. Es un privilegio porque, como muy bien has mencionado, es el tercer congreso que se celebra de manera conjunta con las sociedades iberoamericanas de hematología. Y esto, de hecho, no se producía desde hace la friolera de 31 años. 31 años. 31 años. En 1992, claro, precisamente en Sevilla, tuvo lugar el segundo congreso conjunto iberoamericano con la Sociedad Española de Hematología. Y desde entonces, desde luego, ha llovido, o sea que se pueden imaginar que esto para nosotros es una cumbre y una reunión muy especial. Claro, a ver, permítame la curiosidad, ¿por qué ha pasado ese lapso de tiempo, esos 31 años, sin que se produzca ese reencuentro? ¿Qué impedimentos han existido? Bueno, esa es una buena pregunta y probablemente parte de las razones se me escapen, porque tengo que decir que entre la primera y la segunda mediaron tan solo 6 años. Y en cambio entre la segunda y la tercera, como digo, han mediado 31. Es verdad que ha habido algunos intentos previos, pero bueno, por razones varias de índole política, económica, social. La última, desafortunadamente, en plena pandemia, pues se ha ido retrasando y lo cierto es que, bueno, por fin hemos sido capaces de encontrarnos y evidentemente pues es un marco óptimo para que podamos establecer colaboraciones con nuestros colegas del otro lado del Atlántico, aprovechando la oportunidad de hablar varios idiomas en común con ellos, además del español, el idioma de la ciencia. Por supuesto, que también es un idioma universal. Exacto. Doctor Pérez Simón, decía usted hace un momento que para usted, evidentemente, es un privilegio el hecho de ser presidente del comité organizador del Congreso, pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, pero tengo que decir que es una responsabilidad muy compartida. Evidentemente, un congreso de este volumen, estamos hablando de que este año se ha batido el récord histórico de inscritos en este congreso, con más de 2.300 participantes, récord de abstracts enviados, con más de 1.000. Por lo tanto, un volumen tan importante, evidentemente, hay una responsabilidad muy compartida y un equipo muy profesionalizado. En este sentido, la responsabilidad de desarrollar el programa científico se
comparte con el presidente del comité científico, que además a su vez escoge también un equipo de profesionales que se van a encargar de escoger los mejores trabajos, las mejores comunicaciones, y dentro de estas habrá una sesión especial mañana que llamamos la sesión plenaria, donde de todos esos 1000 trabajos se seleccionan los 6 mejores. Esto desde el punto de vista de la gestión del programa científico, desde el punto de vista de la gestión de las personas, los viajes, todo esto, pues contamos también, por suerte, con un equipo muy profesionalizado dentro de la Sociedad Española de Hematología. Así que es trabajo, pero es un trabajo muy compartido. Claro, sin duda, y ese trabajo compartido ha convertido ya a este congreso en uno de los grandes congresos a nivel de la medicina en España, de la salud en general. Pues hombre, desconozco los números de otros congresos, por lo tanto no puedo hacer la comparación, pero sí la puedo hacer, por ejemplo, con las reuniones o congresos nacionales de otros países. Y lo cierto es que nos manejamos en este congreso en unas cifras pues casi equiparables al Congreso de Sociedades Europeas. Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Y cuánto tiempo lleva preparar un congreso de este nivel? ¿Cuántos meses de trabajo con antelación suficiente para que a día de hoy todo vaya como está yendo sobre ruedas? Lo cierto es que no son meses, son años. Son años. Claro. Porque lo habitual es que se presente el programa científico en este congreso del año que viene. Y para preparar ya el programa científico en un borrador casi definitivo, ha habido que estar trabajando ya un año antes. Por lo tanto, el mínimo tiempo que lleva son 2 años de trabajo. 2 años como mínimo. Por cierto, antes de entrar un poco más en materia, como curiosidad incluso, ¿qué relación existe? Porque claro, este congreso, así como el anterior que estuvimos en Pamplona, se celebra conjuntamente la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia junto con la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. ¿Qué relación existe entre la hematología, la hemoterapia, la trombosis y la hemostasia? ¿Cómo se conjuga todo ello? Bueno, todo ello, de hecho, compone una única especialidad, que es la hematología y hemoterapia. Claro, que engloba todas ellas. Correcto, que es la especialidad que se encarga de estudiar las enfermedades de la sangre. La sangre, evidentemente, es un órgano ubicuo y, por lo tanto, pues va a generar muchas alteraciones de diversa índole. Y por ese motivo, en nuestra especialidad hay subespecializaciones. De manera que estas sociedades, básicamente, lo que traducen es subespecializaciones dentro de la hematología y hemoterapia. Y efectivamente, por su volumen y por sus singularidades, pues distinguimos todos los problemas de la coagulación y la trombosis de la sangre, por un lado, y todo lo que tiene que ver con la transfusión y los bancos de sangre, por otro. Que se trabajan de manera especializada, digamos, individualizada, porque así requiere su propia idiosincrasia. Correcto, correcto. Bien. Doctor Pérez Simón, usted, dentro de su especialidad, trabaja específicamente con la llamada terapia CART, aplicada al linfoma. Vamos a explicar un poco, porque esa es una de las ponencias en las que también va a intervenir, además de ser presidente, tiene una intervención relevante hablando precisamente del linfoma o de los linfomas. ¿Lo decimos en plural mejor? Sí, ¿Hay varias clases de linfomas? Hay muchas clases de linfomas, por lo tanto es correcto decirlo en plural también. Pues doctor, en fin, ¿qué es un linfoma? ¿De qué estamos hablando? Bien, un linfoma es un tipo de tumor, un tipo de cáncer que afecta a las células que se encuentran en los ganglios linfáticos. Estos son los linfocitos, ¿vale? Que básicamente son los centinelas del cuerpo. De manera que estas células pueden sufrir alteraciones genéticas y esto hace que pierdan el control en su capacidad de multiplicarse y de proliferar y por lo tanto se transformen en tumorales. Bien, es lo que se conoce popularmente como el cáncer de la sangre. Es uno de los cánceres, de la sangre. Bien, como dice el doctor, evidentemente hay varios tipos de linfomas. No vamos a entrar en cada uno de ellos, pero sí que le quiero preguntar cuál es el más frecuente, el que se diagnostica con mayor prevalencia. En nuestro medio hay 2 tipos de linfoma que claramente son mucho más frecuentes que el resto, que son el linfoma difuso de células grandes, que es un tipo de linfoma agresivo, y otro que llamamos linfoma folicular, que por el contrario tiene un curso mucho más indolente. Luego hay otros muchos subtipos que son más infrecuentes. Estos son los más habituales. Claro, la siguiente pregunta es obvia. ¿Se conoce, se sabe, o incluso me atrevo a decir, se sospecha el origen de estos tipos de linfoma más frecuentes?
Bueno, de hecho, se sabe incluso cuál es la célula que los origina y dónde está esa célula cuando los origina. Bien. El ganglio linfático tiene diferentes partes, por decirlo así. Una de ellas es la zona centrofolicular, que básicamente es el lugar donde los linfocitos, que como digo son las células, los centinelas del cuerpo, entran en contacto con los antígenos, por ejemplo, derivados de virus, de bacterias, etcétera. Bueno, pues eso ocurre en el interior del folículo. Cuando un linfocito sufre alguna alteración genética o molecular en esa zona del centro del folículo, puede dar lugar a distintos tipos de linfomas. Y precisamente los dos que he mencionado se originan a ese nivel. Por lo tanto, conocemos la célula y el lugar donde se produce la mutación. Y ese conocimiento, no sé si decir exhaustivo, permite o facilita de alguna forma, y ahora lo comentaremos, no solo el diagnóstico, sino incluso el tratamiento. Correcto. Precisamente el desarrollo de algunas herramientas tecnológicas a nivel de molecular, como por ejemplo la secuenciación masiva y otras técnicas, nos han permitido profundizar no solo en las alteraciones que se pueden ver en los genes, en los cromosomas, sino más aún en los genes que se alteran. Y efectivamente esto es importante desde el punto de vista del diagnóstico, pero como muy bien mencionas, esto lo que nos pone de relieve es cuáles son los genes que han motivado el desarrollo del tumor o la transformación tumoral de esa célula. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a partir de ese momento podemos identificar una diana frente a la que poder generar fármacos que puedan actuar de una manera selectiva frente a las células que han sufrido esa mutación. Antes de hablar del tratamiento, me gustaría incidir en dos aspectos. Estos dos tipos de linfomas más frecuentes a los que usted se refería, ¿afectan por igual al hombre, a la mujer? ¿Están en función, no sé, por ejemplo, de la edad, del estilo de vida? ¿Se conocen factores de riesgo? Bueno, la variable epidemiológica que más influye en la incidencia de este tipo de tumores, en general de todos los tumores hematopoyéticos y casi del cáncer, es la edad. La edad. La incidencia se dispara con la edad. Claro, mayor edad, mayor riesgo. A mayor edad, mayor riesgo en general de casi todos los tipos de hemopatías malignas, salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda tiene 2 picos de incidencia y uno de ellos precisamente en la infancia. Pero quitando esta excepción, para el resto de las hemopatías malignas, otros tipos de leucemias, mielomas o linfomas, cuanta más edad, mayor riesgo. Hablamos del tratamiento, pero antes muchas personas que van a vernos se preguntarán, no sé si el orden de la pregunta es el correcto, pero creo que ahora sería adecuado formularla, ¿no? ¿El linfoma o los linfomas o esos linfomas a los que usted se refiere que inciden con mayor frecuencia pueden curarse? Las posibilidades de curación de un linfoma van a depender de una variable fundamental y es en qué momento se está produciendo o cuál es el momento de evolución de la enfermedad. Obviamente, las probabilidades de curación son mucho más altas en el momento del diagnóstico que en pacientes que recaen después de una línea o en pacientes que recaen después de 2 líneas de tratamiento. Si nos vamos a la cifra global, en el momento del diagnóstico, hablando de linfoma difuso de células grandes, digamos que grosso modo las probabilidades de curación pueden estar en torno a los 2/3 de pacientes. Esto obviamente depende de otras variables y es una cifra muy gruesa, pero para hacer una estimación. Estas posibilidades, lógicamente, van cayendo en los pacientes que recaen después de una línea y mucho más si recaen después de 2 líneas de tratamiento. En el caso de los pacientes que han recaído o son refractarios tras 2 o más líneas de tratamiento, estos pacientes, si tienen un linfoma difuso de células grandes, las probabilidades de volver a conseguir en ellos algún tipo de respuesta están en torno al 26%. Y la probabilidad de que alcancen una respuesta duradera, lo que llamamos una supervivencia libre de evento, tienen una mediana que está en torno a los 6 meses y en torno a un 10-15% de probabilidades de mantenerla a lo largo del tiempo. Es precisamente en este grupo de pacientes de tan alto riesgo en el que se generan las terapias CAR, que permiten que en lugar de ese 25-26% de respuestas globales, estos pacientes puedan alcanzar en torno al 85% de respuestas por tanto, globales. El porcentaje se dispara de forma exponencial. Pero permítame, ahora hablamos de la terapia CAR, pero antes de la existencia de esta terapia, que digamos es relativamente reciente, ¿cómo se trataba antes el linfoma? ¿Qué tratamientos existían? ¿Y cuál ha sido la evolución, a grosso modo, hasta llegar a la terapia CAR?
Bien. Como digo, el tratamiento estándar en pacientes más allá de la segunda línea da de sí las cifras que acabo de mencionar, ¿vale? Por lo tanto, pacientes que recaían tras 2 líneas de tratamiento en realidad deberían idealmente ser incluidos en ensayos clínicos donde se intenta desarrollar nuevas moléculas con una eficacia dispar, ¿vale? Sí. Si hablamos de pacientes en la segunda línea de tratamiento, ahí sí existe una terapia estándar que lo sigue siendo en la actualidad. Se sigue aplicando. Se sigue aplicando. Se sigue aplicando. Y esta terapia es quimioterapia y trasplante autólogo. Ajá. Esto es particularmente eficaz en pacientes que una vez que recaen y les das quimioterapia alcanzan respuesta. Por lo tanto, el tratamiento estándar en la segunda línea incluye quimioterapia y trasplante autólogo. Y si funciona, es efectivo. Y si funciona, es efectivo. Y esto puede ocurrir en aproximadamente la mitad de esos pacientes. Bien. ¿Vale? Avanzamos. Vamos al siguiente nivel. Claro, correcto. Entonces, como digo, en la tercera línea no teníamos un estándar que realmente nos permitiese aportar unas tasas de respuestas y mucho menos de curación a largo plazo que realmente fuesen comparables con estas nuevas estrategias. Por lo tanto, claro, enseguida ha pasado a ser el estándar, porque para estos pacientes en realidad no disponíamos de ninguna estrategia eficaz y, bueno, pues muchos de ellos se sometían a un trasplante halogénico porque en estos pacientes, pues veíamos pacientes que respondían y que a largo plazo mantenían esta respuesta, pero en las tasas y los porcentajes tan bajos que acabo de mencionar hace un momento. Doctor, ¿qué es la terapia CAR-T? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo podemos entender para comprender su efectividad y cómo funciona? Básicamente lo que hacemos para generar esta terapia es que cogemos los linfocitos, es decir, las células de la defensa del propio paciente, los recogemos mediante una aféresis y a esos linfocitos los vamos a exponer a un tipo de tratamiento. Les vamos a insertar una información genética que les va a permitir ser capaces de reconocer y de destruir específicamente células tumorales en el paciente. ¿Cómo lo hacen? Porque en pacientes con linfoma, estas células tumorales expresan en su membrana un marcador, una diana específica que solo expresan los linfocitos B. Se llama antígeno CD19. Bien. Pues bien, la información genética que insertamos en sus propios linfocitos, o sea, en los centinelas del cuerpo, les permiten reconocer específicamente células que expresan este antígeno CD19, que son las células tumorales. Por lo tanto, una vez que hemos insertado esta información genética a los linfocitos y les hemos reeducado para que reconozcan ese antígeno, se lo reinfundimos al paciente, estas células van a viajar hasta donde está el tumor, van a reconocer esas células y las van a destruir. Bien. Así de sencillo, pero así de espectacular al tiempo. Claro, porque la terapia CAR está salvando a día de hoy muchas vidas. La terapia CAR, como digo, efectivamente hace que pacientes en los que las probabilidades de respuesta estaban en el 26%, respuestas globales, ahora suban al 85%. De este 85%, en realidad, luego, remisiones completas son el 50%. Y mantenidas en el tiempo, entre el 35 y el 40%. Bien, aún así es un porcentaje altísimo. Yo le quiero preguntar, un paciente al cual se le aplique la terapia CAR-T y por lo que sea no funcione, ¿puede repetirse el proceso al cabo de un tiempo? Desafortunadamente, aunque supone un paso adelante y una mejora muy llamativa en el pronóstico de estos pacientes, efectivamente todavía hay un porcentaje importante de pacientes en el que esta terapia falla. Por lo tanto, ¿podemos hacer algo más? Lo cierto es que sí, porque esta terapia CAR puede fallar por varios motivos. Por ejemplo, puede fallar porque los CAR desaparecen y, por lo tanto, una vez que han desaparecido los centinelas, si queda algún resto de alguna célula tumoral, podría volver a proliferar. En otras ocasiones, lo que ocurre es que la célula tumoral oculta el antígeno que nosotros hemos enseñado a la célula CAR a reconocer y destruir. Esto no es tan frecuente en los linfomas, pero sí lo es en otra indicación de esta terapia CAR, que es la leucemia linfoblástica aguda. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues básicamente se están generando células CAR que sean capaces de reconocer otros antígenos distintos al que la célula tumoral ha ocultado, pero que también se expresan en su membrana. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se están desarrollando, por ejemplo, células CAR que son capaces de reconocer dos antígenos distintos. O se están desarrollando células CAR que sean mucho más longevas en el tiempo, de manera que su persistencia hace que las probabilidades de que el tumor vuelva a aparecer disminuyan mucho.
Entiendo, este proceso de investigación es uno de los avances en los cuales ahora se está trabajando, ¿no? Sin duda, es probablemente uno de los avances pues, más llamativos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hace es traer a la clínica y al paciente estrategias de terapia celular y génica en las que ni soñábamos hace muy pocos años. Efectivamente. ¿Qué otros avances podemos comentar en la línea de la investigación y la evolución de la terapia CAR-T en un futuro a medio plazo, incluso a largo plazo? Quiero decir, ¿hay expectativas de futuro hacia qué dirección puede ir esta terapia? Sin duda. Además del desarrollo de células CAR que sean capaces de reconocer varios antígenos, como he mencionado, hay un salto importante que estamos pretendiendo dar y es utilizar esta terapia que ha sido tan eficaz en linfomas y en algunos subtipos de leucemia en otras enfermedades de la sangre, como por ejemplo en el mieloma. Y ya hay un CAR que ha demostrado una gran eficacia en pacientes con mieloma y que próximamente pues, estará disponible ya también a nivel del sistema sanitario público español. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Se están intentando identificar otros antígenos que se expresen en otros tipos de tumores y en este sentido hay numerosos ensayos clínicos probando esta terapia CAR en tumores sólidos. Otros pasos interesantes. Estas células son capaces de eliminar los linfocitos que generan el tumor, pero también eliminan los linfocitos B normales. Pues bien, en las enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis y otras patologías similares, lo que ocurre es que estos linfocitos normales generan autoanticuerpos, o sea, proteínas que son capaces de generar daño en el propio organismo del sujeto. En definitiva, si generamos células CAR que eliminan los linfocitos B, eliminaremos también los responsables de producir estos autoanticuerpos. Claro. Y de hecho, a nivel nacional, esperamos que pronto empiece un ensayo clínico con terapia CAR en pacientes con nefritis lúpica. Un par de cuestiones más, doctor Pérez Simón. A este nivel, a nivel de investigación avanzada en terapias CAR, en relación a otros países europeos, ¿cómo estamos situados? Pues estamos, yo diría que muy bien situados. Y esto obedece a varios motivos. Primero, hay grupos muy potentes a nivel nacional que están desarrollando este tipo de terapias y además hay que mencionar algunos que particularmente han sido pioneros en el desarrollo de esta terapia a nivel nacional y europeo, por ejemplo, el grupo del Clínic de Barcelona. Pero es que además existe una red muy potente de centros a nivel nacional, apoyada por el Instituto de Salud Carlos III, se llama la red Terap Records, donde participamos distintos centros, donde estamos posibilitando la fabricación de células CAR en los propios hospitales públicos, es decir, a nivel académico. ¿Y esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de intentar precisamente introducir nuevas mejoras en estos productos que nos permitan pues realmente mejorar el pronóstico de aquellos pacientes en los que los CAR disponibles fallan en este momento. Bien, para concluir, doctor Pérez Simón, vamos a volver a su papel en este caso, como antes decíamos, como presidente del comité organizador local en Sevilla de este congreso. ¿Qué ha significado? ¿Qué significa que este congreso, este gran congreso con este altísimo nivel, se haya o se esté celebrando en Sevilla? Bueno, para nosotros la verdad es que ha sido una magnífica oportunidad de contar con colegas de renombre internacional. La hematología nacional está muy bien representada a nivel mundial, tenemos grandes referentes, todos ellos están aquí, estamos todos compartiendo experiencias y esto es realmente importante para nosotros. Pero ya a nivel un poquito más local, tengo que decir que además de toda la actividad tan importante que se está desarrollando en este Palacio de Congresos, hay una carpa que se llama Acércate a la Hematología, que precisamente alberga asociaciones de pacientes y que se encuentra en la Plaza de la Encarnación, debajo de las setas, y allí están haciendo también una labor muy importante para explicar al público en general pues, qué hacen estas asociaciones, cuáles son las necesidades de los pacientes, están captando donantes y esto realmente creo que también es muy importante que la sociedad conozca y participe de ello. Sin duda, el papel de los pacientes en el campo de la hematología, y en cualquier otra patología es fundamental. La implicación, la corresponsabilidad, lo que se conoce como paciente experto, ¿verdad? Es un instrumento, una herramienta fundamental para que junto con los médicos, con los especialistas, en este caso hablando de hematología,
se vaya avanzando cuanto antes mejor. Nada más que felicitarle, en este caso como presidente del comité organizador y, por supuesto, como especialista en esta terapia CART que yo, en fin, desde mi desconocimiento, creo, a raíz de sus palabras, doctor, que tiene un gran futuro por delante y que va a ser un instrumento, una herramienta muy útil para tratar. Pues no hemos hablado de porcentaje de pacientes afectados, pero no sé si ese porcentaje, y permítame ya para concluir, de pacientes que se diagnostican con los diversos tipos de linfoma, ¿está estabilizado? ¿Está creciendo? Lo cierto es que esa es una pregunta interesante, porque en general la incidencia de hemopatías malignas y de tumores en general lentamente va aumentando en la población, pero esto no quiere decir que estemos expuestos a tóxicos, etcétera. Simplemente quiere decir que desafortunadamente la pirámide poblacional en España está envejeciendo. Y como he mencionado hace un ratito, la variable más importante a la hora de influir en la incidencia de este tipo de enfermedades es la edad. Y existe una correlación entre mayor supervivencia, mayor edad y mayor riesgo de sufrir patologías, entre ellas la hematología. En todo caso, sea como fuere, doctor, vuelvo a decir, le felicito a usted por la parte que le corresponde y felicito a todo el contexto que se está desarrollando aquí en el Palacio de Congresos de Sevilla. Hemos hablado con el doctor José Antonio Pérez Simón, que, como antes les decía, es jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, vicedirector del Instituto de Biomedicina de Sevilla, además, como ha quedado ya evidente, presidente del comité organizador del Congreso. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias por vuestro interés.